Hay un lugar donde sucede algo extraordinario todos los días. Donde el mundo se recorre en un parpadear de ojos. Donde el futuro llega en 1.000.000 de formas distintas. Donde el pasado y el presente se separan por un segundo. O por 1000 años. Donde lo real parece provenir de los sueños. Y ahora este lugar puede ser suyo para siempre en video. Muy pronto usted podrá tener lo mejor de Discovery Channel en video. Prepárese. El cerebro humano apareció en la Tierra hace unos 5 millones de años. Le tomó unos cuantos millones más para madurar completamente, un mero parpadeo en la escala geológica de tiempo. Estructuralmente, anatómicamente, el cerebro humano no ha cambiado mucho en unos 200.000 años. Es el mismo cerebro empleado por el primer Homo sapiens en caminar por el planeta. Pero lo que ha evolucionado es la mente y su universo interior que tanto nos ha confundido y seducido. La mente junto con el cerebro forman el sistema más complejo conocido por el hombre. En los albores del siglo XXI, estamos cruzando lentamente los límites de esta última frontera. Para que podamos entender mejor quiénes somos. ¿Por qué creamos, imaginamos e inventamos? ¿Por qué nuestros miedos nos persiguen? Nuestros pensamientos nos liberan. Donde probamos nuestro libre albedrío, nuestro sentido del yo y expresamos nuestra voz interna. Técnicas para obtener imágenes de la mente le dan a los investigadores una herramienta para trazar mapas de la mente. Nunca antes pudimos ver tan de cerca dentro de un cerebro viviente. El sujeto de esta imagen está tamborileando sus dedos. El área coloreada muestra dónde genera el cerebro las órdenes para el movimiento. Hola, soy David Suzuki. Estoy sentado junto a una máquina que abre una ventana hacia el cerebro humano. Es llamada TAC funcional. Empleando ondas de radio, la TAC puede grabar cambios químicos en el cerebro, mientras éste piensa y reacciona y aprende. Los filósofos, teólogos y psicólogos han especulado siempre acerca de esta frontera no mapeada. Pero ahora, nuevos exploradores están viajando de hecho por el territorio sin mapas de la mente. Esta búsqueda de los neurocientíficos puede determinar cómo los biomecanismos del cerebro determinan quiénes somos, y podrían mostrarnos que en nuestra cabeza suceden muchas más cosas de las que sabemos. Es un viaje emocionante, pero asusta un poco. Conforme aprendemos más acerca de lo que hace a nuestro cerebro funcionar, podemos sentir que la mente ha sido reducida a nada más que una lista de ingredientes biológicos. El cerebro, el universo dentro de nosotros. Más allá de la mente.
Uno de los aspectos más curiosos del cerebro es su habilidad de alterar la percepción, para cambiar la visión de la realidad de la mente. Sorprendentemente, el cerebro puede hacer esto sin mucho esfuerzo y empleando medios fuera de lo común, como este hongo. El hongo contiene una sustancia alucinógena llamada psilocibina. En México, hay chamanes que consumen estos hongos. La gente que los visita cree que los chamanes pueden sanar sus enfermedades físicas y mentales por medio de afectar la conciencia. Durante esta experiencia espiritual o mística, ambas mujeres están cambiando físicamente ciertos sistemas en sus cerebros conforme ingieren los hongos. En una hora, las dos experimentan alucinaciones en las cuales ven patrones geométricos brillantemente coloreados y espíritus extraños. El poeta William Blake escribió en 1793 que si las puertas de la percepción fueran depuradas, el mundo aparecería ante el hombre como es, infinito. Conforme aprendemos más de cómo funciona el cerebro, aprendemos también que las llaves de estas puertas de la percepción son las propias sustancias químicas del cerebro. El cerebro es una fábrica química gigante, produciendo moléculas en diferentes lugares. Estas sustancias químicas han hecho mucho para explicar el comportamiento humano, la personalidad y la percepción. Radican dentro de las células del cerebro, las neuronas, cuyas ramificaciones se conectan y se comunican con otras células. Las sustancias químicas son almacenadas en sacos ubicados en la terminación de una ramificación neuronal, el lugar de la sinapsis, el espacio donde una neurona le manda su mensaje a la siguiente. Una carga eléctrica libera a las moléculas químicas de sus tanques de almacenamiento y viajan a través de la sinapsis a la neurona conectada. Las neuronas platican constantemente en su lenguaje único de electricidad y química. Hay 100.000 millones de ellas en el cerebro y forman miles y miles de líneas de comunicación con otras neuronas. La comunicación de neurona a neurona sirve de base a toda actividad cerebral. Es un mecanismo simple que cuando es multiplicado billones de veces se vuelve asombrosamente complejo. Cuando una neurona dispara un impulso eléctrico, este viaja a través de una fibra llamada el axón, hasta que alcanza la terminación de su línea, donde están almacenadas las moléculas químicas. El impulso eléctrico activa las transmisiones químicas. Las moléculas que cruzan la sinapsis bombardean a la neurona receptora, la cual tiene receptores especiales preparados para unirse a ellas, como un candado con su llave. Las moléculas que viajan de una neurona a la siguiente son llamadas neurotransmisores. Hasta ahora hemos identificado a unas 50 de ellas en el cerebro: la sustancia P, la noradrenalina, endorfinas, la dopamina. Podría haber muchas más. Lo que los investigadores están descubriendo es que los neurotransmisores modifican e incluso dan forma al comportamiento humano. Unos cuantos en particular están ayudando a los científicos a entender las bases biológicas de la tristeza y la alegría, el amor y la violencia, y la forma en que vemos el mundo a través de un espectro humano particular. Uno de estos se llama serotonina.
La serotonina es el caballo de carga del cerebro. Tiene diferentes papeles en distintos lugares en todo el cerebro. Entre otras cosas, controla el estado de ánimo, el apetito, la memoria y el aprendizaje. Las alucinaciones experimentadas por el chamán se dan por manipular el sistema de la serotonina. La serotonina es extraña, ya que puede actuar como inhibidor e intensificador, dependiendo de dónde esté en el cerebro. En el caso de las alucinaciones, la serotonina actúa en por lo menos dos áreas importantes. En esta imagen de barrido PET, estas dos áreas están resaltadas en rojo, los lóbulos frontales y el tálamo. El tálamo es la puerta de acceso de toda información sensitiva. Todo lo que vemos, oímos y tocamos llega aquí antes de continuar hacia otras áreas del cerebro. En cierto sentido, el tálamo es como una válvula que controla el flujo de la información sensorial a través del cerebro. La información filtrada del tálamo viaja finalmente hacia áreas de la corteza para su procesamiento final. Mucha de esa información toma el camino hacia los lóbulos frontales. Los lóbulos frontales son las partes inteligentes del cerebro. Ellos usan la información entrante para tomar decisiones, para planear. La serotonina puede influir en la forma en que los lóbulos frontales toman esas decisiones, ya sea ayudando u obstaculizando al tálamo. Las drogas psicoactivas pueden hacer lo mismo. La psilocibina de este hongo es notablemente similar en estructura molecular a la serotonina. Dentro del cerebro, la psilocibina embona bien en los receptores de serotonina. La psilocibina, coloreada en rojo, toma el lugar de la serotonina en el sitio receptor, abriendo la válvula del tálamo. El resultado, demasiadas señales eléctricas, llegando a demasiadas partes del cerebro. Se piensa que el sobreflujo de esta información, especialmente en los lóbulos frontales y el tálamo, distorsiona finalmente las percepciones sensoriales y crea alucinaciones. Tan lejos en el pasado como la historia lo permite, hemos sabido de los esfuerzos de nuestros ancestros por abrir las puertas de la percepción por varios medios, incluyendo ritos religiosos, alucinógenos y privación sensorial. En el Japón, en un frío día de invierno, 4 habitantes de la ciudad hacen un viaje a la montaña, donde pasarán 7 días de privación sensorial y ayuno. La cuarteta incluye a la dueña de una boutique, un chofer de camión, un ama de casa y un hombre de negocios. Los peregrinos japoneses se han dirigido a este lugar durante más de 1000 años. Este es el monte Kubote. Sintiendo un vacío en sus vidas diarias, la gente viene aquí en busca de una experiencia trascendental, una que cambiaría su visión del mundo. Durante su ayuno, los 4 esperan experimentar alucinaciones, las cuales ellos creen que portan profundos mensajes. Los peregrinos toman su turno abandonando el grupo para pasar 2 horas solos, cantando sutras.
Ellos han elegido la temporada más fría del año, cuando la montaña está desierta y las noches son completamente negras. La temperatura está cercana al cero. En la tercera frígida noche, sin comida y tras largos periodos de confinamiento solitario, la situación cambia. Unos cuantos empiezan a tener vívidas alucinaciones. ¿Qué está pasando dentro de sus cerebros? De nuevo, probablemente el sistema de la serotonina está siendo afectado, por lo menos temporalmente. Cuando los niveles de serotonina en el cerebro son cambiados de algún modo, el tálamo pierde algo de su habilidad para controlar el flujo de información que entra por los sentidos. Ahora es el cuarto día de ayuno. Las alucinaciones aumentan en intensidad. Más tarde, esta mujer reportó que sus manos se movieron solas, como si alguien más las controlara. Otra persona sintió una presencia a su izquierda. En este momento, Setsukichi parece estar susurrándole a alguien. Él reportó que en este punto, un peregrino del pasado, con una herida de espada en la cara, apareció y lo empujó hacia atrás. Muestras de sangre tomadas al grupo antes y durante la peregrinación pueden aportar una visión acerca de los cambios que ocurren dentro del cerebro. En la Universidad de Hiroshima, del Japón, los investigadores procesan la sangre. En la superficie de las células sanguíneas hay receptores para la serotonina. Las pruebas muestran que había el doble de receptores presentes inmediatamente después de las alucinaciones. Los científicos piensan que lo mismo podría estar pasando en el cerebro. Se sugiere que los peregrinos lograron, por medio de la privación sensorial, incrementar la actividad de la serotonina en sus cerebros e interrumpir el circuito inhibitorio del tálamo. Alterar el sistema de la serotonina es, en cierto sentido, como soltar nuestros frenos biológicos. Algunas veces puede cambiar la perspectiva de uno permanentemente. Los artistas, por su propia naturaleza, ven el mundo de formas alternativas.
Alex Gray se familiarizó con el cuerpo humano mientras tomaba curso de anatomía en Harvard. Siendo joven, el artista se familiarizó también con el LSD. Al igual que la psilocibina, el LSD se asemeja en estructura a la serotonina y se acopla a los receptores de la serotonina en el cerebro. Para Alex, el afectar la mente de esta manera le permitió ampliar sus perspectivas ordinarias de maneras impredecibles. Y nunca puedes decir con exactitud qué es lo que va a venir, especialmente si usas algo como los psicodélicos, ¿sabes? Hay un elemento no controlado en esto, el elemento sorpresa, de lo que el subconsciente es capaz de liberar. Mucho de su arte muestra imágenes recurrentes que pretenden transmitir la interconectividad que los humanos tienen con el mundo. Alex manipuló su cerebro física y deliberadamente. Sus visiones llegan simplemente por medio de alterar uno de sus sistemas químicos. Pero los efectos son profundos y sombríos. Para algunos dan miedo y para otros son iluminadores. Es que los psicodélicos podrían ser una gran herramienta para el artista visionario. Al menos lo han sido para mí. Es como un telescopio vidrio de aumento hacia las dimensiones escondidas de la conciencia, las dimensiones transpersonales de la conciencia, o como el subconsciente oculto, tipos de dimensiones feas, surrealistas, extrañas. Una persona puede volverse loca en cierto sentido durante algunas horas y volver. Además de la serotonina, hay otro neurotransmisor principal llamado dopamina, que regula la actividad de nuestros cerebros. Al igual que la serotonina, la dopamina actúa como inhibidor, disminuyendo la actividad, para que no nos abrumemos, para que permanezcamos enraizados firmemente al mundo que conocemos. Como todos los neurotransmisores, la dopamina viaja por senderos especiales en el cerebro. Estos caminos se extienden hacia diversas áreas, donde la dopamina juega diferentes papeles. Por ejemplo, los investigadores han hecho mapas de varias proyecciones de dopamina hacia los ganglios basales, el área resaltada en rojo y amarillo. Los ganglios basales están localizados en el interior del cerebro. Y estudios de los ganglios basales muestran que están en el área crítica para realizar movimientos suaves y controlados. Cuando la dopamina no llega a esta área, el mal de Parkinson se instala. La gente con este mal pierde su habilidad para iniciar y controlar el movimiento. La dopamina fluye también hacia los lóbulos frontales, donde al igual que la serotonina, regula el flujo de información que viene de otros lugares dentro del cerebro. Algunos investigadores hipotetizan que si se contiene el flujo de dopamina, especialmente en los lóbulos frontales, se puede producir un pensamiento disruptivo o incoherente. Los senderos de la dopamina pueden ofrecer una visión hacia una de las enfermedades mentales más desconcertantes que pueda confrontar un científico, la esquizofrenia. Por eso ya no quiero vivir, porque el proceso mental, mi mente toma el mando y me asusta. La esquizofrenia ataca sin advertencia, con frecuencia hacia el final de la adolescencia.
La enfermedad aniquila la personalidad, reemplazándola con un pensamiento delirante y habla confusa. La esquizofrenia roba la habilidad de una persona para pensar bien y la deja haciéndose solo tenuamente a la realidad. Para los médicos, las causas de la esquizofrenia siguen siendo un misterio, pero la mayoría considera que el sistema de la dopamina está involucrado de algún modo. Los de la tienda siempre hablan de mí por teléfono, siempre, especialmente en verano, cuando hay buen tiempo. Los investigadores pueden señalar ahora algunas de las diferencias biológicas en los cerebros de pacientes que padecen esquizofrenia, empleando máquinas para obtener imágenes como este escáner TEP. El cerebro de un individuo sano se barre para comparar. Los escáneres TEP miden los niveles de actividad del cerebro, la cual aparece en diferentes colores. Esta es la imagen de cerebro de una persona que padece de esquizofrenia. Muestra un flujo sanguíneo disminuido en los lóbulos frontales, el sitio de los caminos críticos de la dopamina. Es en los lóbulos frontales donde se efectúan el razonamiento y el pensamiento altamente ordenado. Vea la dramática diferencia de actividad del lóbulo frontal en un cerebro sano. Los médicos aún no están seguros de cuál es la relación exacta entre la actividad del lóbulo frontal, los niveles de dopamina y la esquizofrenia. Ellos saben que el sistema de la dopamina juega un papel significativo, no solo en la enfermedad mental, sino en desórdenes menores también. Demasiada dopamina en el sistema límbico y no suficiente en la corteza pueden producir una sospechosa personalidad superpuesta, con ataques de paranoia, o podría inhibir las interacciones sociales. Una insuficiencia de dopamina en los lóbulos frontales puede contribuir a un trabajo pobre de la memoria, esto es, la habilidad de conservar algo en la mente por varios segundos a la vez, como sumar varios números mentalmente. Se cree también que la dopamina produce sentimientos de felicidad. A veces se refieren a ella como la sustancia química del placer. Una teoría sugiere incluso que la dopamina ayuda a regular los sentimientos de dolor en el cuerpo. Cuando se da una herida, se activan receptores especiales en la piel. Estando estimulados, ellos producen entonces una señal eléctrica que viaja por la médula espinal y llega finalmente al cerebro. El cerebro evalúa el dolor y responde en consecuencia, algunas veces liberando sus propios analgésicos naturales llamados endorfinas. Las endorfinas se acoplan en sitios receptores sedantes especiales de las neuronas, donde comienzan el proceso de calmar el dolor. Los investigadores piensan ahora que las endorfinas pueden afectar el camino de la dopamina que alimenta al lóbulo frontal. Es aquí donde comienza el camino. La actividad de este camino es revisada normalmente por otras neuronas, mostradas en azul. Ellas inhiben el flujo de dopamina. A su vez, los nervios azules están conectados a estos nervios morados que liberan endorfinas. Cuando se liberan cantidades vastas de endorfinas, los nervios azules se apagan, por así decirlo. ¿El resultado final? Mucha más dopamina fluye por el camino. Y eso significa que se secreta más dopamina en el lóbulo frontal, reemplazando el dolor por placer. Es una teoría que explica la exaltación que con frecuencia acompaña a deportes en que se soporta castigo. Entre sus muchos papeles, la dopamina juega un papel en el quizá más grande de los dramas humanos, el amor. Este es Río de Janeiro, un lugar lógico para ir a buscar el amor, o más bien, sus bases bioquímicas. Esta reina del carnaval reporta que ella ha perdido la cabeza. Échale la culpa al río o al cerebro. Probemos con el segundo.
Bueno, la mayoría de nosotros conoce el extraño y emocionante sentimiento del amor, pero las sustancias químicas del cerebro que producen este tipo de reacción no son tan bien conocidas. El amor, de hecho, es una droga, dos de ellas. Una es la dopamina. Cuando nos enamoramos, una oleada de dopamina corre por el cerebro. Es la dopamina la que hace sentirnos bien en el mundo, que nos hace sonreír a extraños. Otra sustancia química, la noradrenalina, está involucrada también. Conforme flujos de noradrenalina fluyen por el cerebro, estimulan la producción de adrenalina en el cuerpo. Esto explica el conocido corazón acelerado, las palmas sudorosas y las mejillas sonrojadas que acompañan a un nuevo amor. Añada otra sustancia química más a la mezcla, la feniletilamina, la cual es también un ingrediente natural del chocolate, y pronto estamos en un estado de alegría. Juntas, estas sustancias químicas crean una poción de amor tan poderosa que algunas veces pasan por encima de la actividad del cerebro que gobierna la lógica, y a veces nos llevan más allá de los límites. ¿Pero por qué? Bueno, una explicación es que estas sustancias químicas juegan un papel crítico en el sistema límbico, la morada de las emociones. Hay un cambio en el equilibrio de la fuerza del cerebro. El sistema límbico toma el mando en cierto sentido. Hay menos integración con la corteza, que piensa más. Es por eso que a veces elegimos a alguien que no es para nosotros. Pero este alimento químico finalmente se acaba. Las oleadas se terminan. ¿Qué pasa entonces? El amor pasa a la corteza, la parte pensadora del cerebro. Es aquí donde nosotros nos controlamos, y ya sea que sintamos amor verdadero o nos preguntemos qué vimos en él o en ella. Las sustancias químicas del cerebro siguen jugando un papel en el amor verdadero, pero estas son las sustancias químicas del apego más que del amor obsesivo. Ellas producen matrimonios exitosos y están asociadas también con el amor que comparte la familia, que crea el parentesco. Conforme sucede, la sustancia química llamada dopamina juega un papel en el amor obsesivo y en el verdadero, ya que la dopamina estimula la producción de otra sustancia química del amor verdadero llamada oxitocina. Aquí, las neuronas de la oxitocina, al centro de la pantalla, están rodeadas por fibras nerviosas a lo largo de las cuales fluye la dopamina. La liberación de dopamina de estas fibras estimula la secreción de oxitocina, representada en verde. La oxitocina es el pegamento que nos une, que nos mantiene monógamos, que mantiene los lazos familiares. También fortalece los lazos entre madre e hijo. La oxitocina es llamada la sustancia del mimo y por un motivo. Está presente en altos niveles en mujeres que acaban de dar a luz y aumenta la necesidad de la madre de mimar o a alimentar a su infante. Los efectos de la oxitocina fueron mostrados dramáticamente en experimentos recientes en la Universidad de Maryland. Estos son ratones de las praderas, roedores que viven en unidades familiares. La pareja reproductora es estrictamente monógama. Los ratones de las praderas forman parejas de por vida. Por otro lado, sus primos, los ratones de las montañas, son más libres. Son criaturas bastante promiscuas. El compromiso no significa nada para ellos.
Aunque estas dos especies parecen iguales, sus cerebros difieren de manera significativa. Las áreas en verde contienen receptores para la oxitocina. Los receptores verdes de oxitocina del ratón orientado a la familia se muestran a la izquierda. A la derecha, el ratón menos comprometido no puede competir. Las nítidas diferencias se vuelven aparentes en el comportamiento de las dos especies, cuando los jóvenes recién nacidos son separados de sus madres. El ratón de la montaña, con menos receptores de oxitocina, es indiferente a sus hijos. Tampoco los pequeños sienten un fuerte apego a su madre. Luego, la ratona de la pradera es apartada de sus pequeños. El apego es ya evidente. Cuando es puesta de vuelta en su jaula, la ratona de la pradera corre rápidamente hacia sus crías para cubrirlas y protegerlas. Ellos se pegan a ella casi con la misma fiereza. Por supuesto, todo esto que decimos acerca de la oxitocina y la dopamina no suena muy romántico. Algunos podrían arguir que se deje al amor en paz, fuera de las manos de la ciencia. Pero los neurocientíficos más prominentes, incluyendo a Antonio Damasio, aseguran que no tiene nada de malo el buscar el amor en el cerebro. El doctor Damasio ha dedicado su carrera a hacer mapas de los aspectos de la mente, empleando las técnicas más recientes para obtener imágenes del cerebro en la Universidad de Iowa. Sabemos de ciertas sustancias como la oxitocina y cómo están relacionadas con el comportamiento que tienen que ver con el apego entre individuos. Cómo están relacionadas, de hecho, con muchas cosas que son componentes de fenómenos tales como el fenómeno del amor. ¿Hace eso que usted ame menos? ¿Hace que le tenga menos respeto al amor? Yo no veo la razón por la que debiera. Usted puede entender eso de la misma manera en que entiende cómo digiere un gran bistec. Eso no hace a un lado el hecho de que usted siga queriendo comer un bistec alguna vez en la vida. Estudios del Dr. Damasio lo han vuelto un teórico de principios de la percepción y más recientemente del razonamiento moral. Él cree que traducir experiencias humanas poderosas en actividad cerebral no demerita su autenticidad. Si yo conozco una cantidad de neurotransmisores y neuromoduladores que le van a hacer llorar o que le van a hacer sonreír dentro de cierto contexto en su vida, eso no significa que yo debería sentir menos respeto por su tristeza o su alegría. Es algo que sucede en paralelo. Una cosa es conocer los mecanismos que llevan en parte a su tristeza y su alegría, y otra el tener respeto y simpatizar y empatizar con esa alegría y tristeza, perfectamente compatible. De hecho, una de las cosas que me gusta decirle a la gente con la que hablo del tema es que incluso después de saber todo lo que sabemos acerca de lo que genera las emociones humanas, es que sigue estando autorizado a tener una visión completamente romántica del valor de las emociones por los seres humanos. El caso de Natalie, de 19 años, aporta otro punto de vista desde el cual observar la emoción y el comportamiento. La imagen de TAC de Natalie muestra que le falta una parte del cerebro llamada la amígdala, que media la emoción. Normalmente llenaría el área oscurecida. Sin amígdala, Natalie padece niveles incontrolados de ansiedad y enojo. Esta película fue tomada en un hospital cuando Natalie tenía 10 años. Hey, calm down. Aquí con sus padres, Natalie se aterrorizó de repente con su propia imagen en un espejo.
Incluso ahora, su enfermedad permanece sin cambio. El grupo de filmación la pone extremadamente ansiosa. Cada que extraños visitan la casa, Natalie se encierra en su habitación. La ansiedad y el miedo son instintos primitivos que se generan en el hipotálamo. El hipotálamo puede generar ya sea placer o ansiedad en respuesta a estímulos externos. La amígdala controla esas emociones. Sin ella, pasarían sin revisión. Todos nosotros tenemos un miedo primitivo a los extraños. Todos nos cuidamos de los extraños. Es por eso que nuestra alarma está conectada a nivel del hipotálamo. Ese tipo de respuestas en ella no son restringidas o no están restringidas a menos que emplees la estrategia de enseñarle hábitos para darle forma. Así que lo que obtienes de ella es la respuesta cruda que todos tenemos conectada, pero no controlada, no restringida, no modulada. Sin embargo, hay gente que tiene un efecto calmante en Natalie y con quien ella disfruta una relación cercana. Natalie se ha apegado a su tutor, por ejemplo. También es extremadamente apegada a su madre. El ambiente de bienestar que le proporciona su madre la hace sentir tranquila. Si las sustancias químicas en el cerebro pueden alterar la conducta, ¿significa eso también que dictan el carácter y el temperamento de una persona? ¿Cuáles son los procesos aquí que hacen que un enojado hombre joven, por ejemplo, pueda acabar en una prisión como esta? Y no solo una vez, sino repetidamente. Algunos argumentan ahora que las raíces de la violencia y la agresión pueden deberse tanto a la forma de vida del individuo como a la química de su cerebro. La experiencia temprana puede cambiar la química cerebral de por vida. Lo que vivimos cuando somos muy jóvenes crea un templete permanente para el humor y la personalidad. Por ejemplo, demasiado estrés en los niños puede llevar a niveles permanentes de serotonina muy bajos y niveles altos de noradrenalina, una combinación asociada con la agresión. El resultado, un cóctel de moléculas esperando explotar. En la Escuela de Medicina de Pensilvania, se realiza un programa para tratar las raíces biológicas de la agresión. El psiquiatra Emil Coccaro encabeza el programa. El doctor Coccaro ha enfocado su carrera en investigar las causas del comportamiento violento. La gente piensa que el comportamiento se determina en mucho por cómo crece la gente, cómo lo tratan sus padres, cosas que le pasan en sus vidas, y ciertamente eso es parte importante del comportamiento. Tiene que ver con el desarrollo. Pero el hecho es que somos organismos biológicos y nuestro cerebro es un órgano biológico y funciona mediante el envío de mensajes químicos yendo y viniendo por varias neuronas. El doctor Coccaro ha encontrado una notable correlación entre los niveles bajos de serotonina y la agresión.
Ha tenido cierto éxito tratando pacientes con fluoxetina, comúnmente llamada Prozac, la cual incrementa la actividad de la serotonina en el cerebro. La serotonina actúa normalmente como inhibidor sobre otras neuronas. Tiende a actuar como un mecanismo de freno para otros sistemas del cerebro. Si usted está en un ambiente y algo es estimulado por algo, alguien le dice algo grosero o alguien trata de hacerle algo, alguien lo está provocando en cierto modo. Entonces el sistema de la norepinefrina o el de la dopamina son llamados a actuar y estimulan la conducta. Si el sistema de la serotonina está bajo, además de eso, entonces la probabilidad de que usted vaya a emplear un comportamiento agresivo es mucho mayor porque los frenos están bajos. Los pacientes del Dr. Coccaro cubren un amplio rango. Algunos son físicamente violentos, otros como Larry Mitchell no son capaces de controlar su ira verbal. La larga historia del señor Mitchell de ser irritable lo estaba metiendo en problemas, personal y profesionalmente. Él vino a la clínica buscando una manera de controlar su comportamiento. Yo creo que la gota que derramó el vaso fue en Filadelfia. Estaba yo en un semáforo y alguien se arrancó justo en el alto. Y ahí estaba yo gritándole, diciéndole toda palabra que pudiera pensar. Y entonces me di cuenta de ello y oí en la radio ese anuncio acerca de un programa de entrenamiento y estacioné el auto ahí mismo y fui a marcar el teléfono. Por fuera, el señor Mitchell parecía tener gran éxito, un ingeniero ambiental con su próspero negocio propio. Pero por dentro, algo no estaba funcionando bien y amenazaba con destruir las relaciones que él había cultivado cuidadosamente con los años. De hecho, perdí un cliente una vez. Hicieron algo mal y me salí de mis casillas y empecé a vociferar. Estaba irritado. Y eso me quitó un proyecto. Así que sí, hay algunas consecuencias. Lo principal es que perdí el amor de los niños y a mi familia. Eso es lo que causó un gran impacto en mí. Tras unas cuantas semanas de tomar Prozac, las explosiones del señor Mitchell se pararon. Empezó a reparar sus relaciones dañadas. Mis hijos me miran y preguntan por qué no estoy tan enojón. Es una especie de broma, porque nos hemos unido mucho más. Sé que es estupendo para mí y he disfrutado estar con ellos y sé que disfrutan estar conmigo y mi esposa ve un gran cambio en mi actitud. Siempre estuve gruñón, irritado. La gente en el trabajo creo que fueron los primeros en notarlo. Tenía una secretaria que no podía imaginar qué era lo que estaba pasando, porque estaba yo tan tranquilo. Y ella comentó, no sé qué estás haciendo, pero sigue haciéndolo. El Prozac, comercializado originalmente como antidepresivo, se emplea ahora para una variedad de desórdenes del estado anímico, incluyendo la agresión. El Prozac no cambia la personalidad, tanto como modifica la conducta. Lo que realmente hacemos es corregir un desbalance que ha estado presente mucho tiempo. A la gente agresiva le damos la fluoxetina y se vuelve menos agresiva. Su personalidad no ha sido cambiada realmente. Tratamos su tendencia a ser agresiva. Hemos suprimido su habilidad para responder agresivamente. Eso no significa que no puedan actuar. Si usted los provoca lo suficiente, ellos seguirán respondiendo. Pero las cosas que les provocan la ira o los hacían enojar antes ya no hacen que se molesten. Sigo siendo el de siempre. Lo único que está ocurriendo es tener un tiempo de reacción más lento. Me sigo enojando, pero hay una diferencia ahora en cómo voy frenando el enojo y reaccionando ante el enojo. Encuentro que ahora hay un retraso y realmente puedo elegir cómo quiero reaccionar en vez de permitir que el incidente marque mi reacción. El Prozac no es la panacea para el siglo XXI y su empleo sigue siendo debatido acaloradamente. El doctor Coccaro enfatiza que las aplicaciones del fármaco son limitadas
y dependen grandemente de cada paciente. Lo que siempre le digo a la gente es que la agresión es multideterminada. Hay varias cosas que toman parte y hay espacio más que suficiente para que los psicobiólogos y sociólogos y psicólogos traten este problema. Claro que sí hay condiciones sociales abrumadoras que son horribles y van a hacer difícil la vida a la gente. Eso va a dificultar que los medicamentos hagan mucho. Podría ayudar un poco, pero necesita atacar el problema desde varias direcciones. Hace 100 años, los muros de este laboratorio tenían cerebros preservados. De hecho, encurtidos. Eran los cerebros de pacientes en lo que solemos llamar una demencioteca. Los patólogos esperaban que esos cerebros revelarían los secretos de la condición humana. No fue así. Ahora es una historia diferente. Estamos descubriendo que el comportamiento humano está profundamente arraigado en la biología. Más y más, podemos explicar las cosas que hacemos con las sustancias químicas que nadan en nuestras cabezas. Podemos incluso crear píldoras que las imitan. El trabajo del Dr. Coccaro en Filadelfia sugiere que hallamos una receta para una intervención exitosa, una forma de tratar enfermedades sociales cuando otros métodos no funcionan. Pero las implicaciones de una sociedad mejorada químicamente son aún alarmantes. Por un lado, ¿qué queremos decir con mejorada? Y la sola idea de una base bioquímica de la personalidad reta a la visión histórica de nosotros mismos. En el pasado, la ley misma nos ha disculpado de culpabilidad si nuestras acciones resultaban de alguna falla biológica fuera de nuestro control. Pero ahora, ¿qué? Cuando podemos corregir estas fallas con sustancias químicas. ¿Y bien? ¿Cuál es el veredicto? ¿Qué debemos sentir acerca de esto? ¿Qué dice esa evidencia científica acerca de quiénes somos realmente? A finales del milenio, conforme el viejo mundo de misterio y mito cede el paso a la era del razonamiento científico, el jurado está, definitivamente, aún afuera. Para Discovery Channel, soy David Suzuki.